Heredera universal. Irene Urdangarín se ha convertido en el nombre inesperado en la noticia que está dando la vuelta prácticamente a toda España por la herencia de Irene de Grecia. La Benjamina de los Urdangarín Borbón es la gran beneficiada, mientras deja fuera a la princesa Leonor y a la infanta Sofía. Golpe a los reyes, movimiento premeditado. Lo cierto es que hay varias versiones de todo esto y las vamos a analizar porque dan bastante que pensar. Solo unos días después del fallecimiento de Irene de Grecia, el pasado jueves 15 de enero, la atención en torno a la figura de la hermana menor de la reina Sofía no se ha limitado únicamente a las emotivas despedidas celebradas en Madrid y Atenas. Mientras la familia real española y la griega se reunían para rendirle homenaje, comenzaban también a surgir interrogantes sobre el destino de su patrimonio, una cuestión que la princesa dejó resuelta con antelación y que ahora está generando mucho debate en los círculos más próximos a la Casa Real. Irene de Grecia murió a los 83 años tras una prolongada enfermedad degenerativa de carácter cognitivo. Su pérdida ha supuesto un duro golpe para la reina Sofía. Con ella mantuvo una relación especialmente estrecha a lo largo de toda su vida. Más que hermana, fue su compañera en su ciclo vital, primero en España, posteriormente en la capital helena. Casi todos los miembros de la familia quisieron acompañar a la emérita en uno de los momentos más delicados que ha atravesado en los últimos años. Sin embargo, la actualidad marcó los tiempos y obligó a los reyes Felipe VI y Leticia a abandonar a Atenas antes de lo previsto para desplazarse de urgencia a Córdoba. Allí se produjo el grave accidente de Adamuz. No dejan de pasar noticias y desde luego era una tragedia. Se considera ya el accidente más trágico de la alta velocidad en España. Pese a la premura del viaje, a la brevedad de su estancia en Grecia, la despedida a Irene estuvo cargada de simbolismo y emoción. Más allá de las imágenes del funeral, totalmente desgarrador, ese llanto de la reina Sofía, ya en el entierro en el cementerio, una Irene Urdangarín sorprendentemente devastada que contagió el llanto a sus hermanos Miguel y Pablo, también a Victoria Federica y a la infanta Sofía. Lo que ha despertado un notable interés mediático ha sido el tema de la gestión de la herencia. La princesa Irene de Grecia siempre eligió un papel discreto y alejado del protagonismo institucional. Además, dejó bien organizada la distribución de su legado antes de su fallecimiento. Ella nunca contrajo matrimonio, no tuvo descendencia y todo ello fue una circunstancia que hacía prever distintas interpretaciones sobre el reparto de su patrimonio. Al parecer, pues yo creo que todos dábamos por hecho que la reina Sofía se iba a hacer cargo de absolutamente todo lo que tenía que ver con la herencia. Su única hermana iba a ser la gran heredera de todo, pero finalmente pues no fue así. La decisión clara que más ha sorprendido ha sido la de que ni la princesa Leonor ni la infanta Sofía figuren entre las beneficiarias directas de su herencia. Esta elección ha sorprendido a muchos dado el contacto frecuente que ambas mantenían con la hermana de su abuela, especialmente durante los años en los que Irene ha residido en el Palacio de la Zarzuela y compartía estancias estivales en Marivent. Lejos de responder a tensiones familiares o posibles desencuentros, según otra versión, la decisión habría estado motivada, según las fuentes, por razones estrictamente personales. Dicen que Irene priorizó los vínculos afectivos construidos a lo largo de su vida frente a criterios protocolarios o jerárquicos. En ese contexto, los hijos de la infanta Cristina han resultado ser los principales beneficiados de su legado. La gran favorecida ha sido, como hemos dicho, Irene Urdangarín, ahijada de la princesa,
y con quien compartía no solo el nombre, sino también una relación especialmente cercana. Esta afinidad explica que haya recibido una parte significativa del patrimonio de la hermana de la reina Sofía. Junto a ella, el resto de los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín también figuran entre los herederos en una muestra de generosidad que, según han apuntado, responde a un trato constante y cercano y desconocido, apunto yo, que mantuvieron con Irene durante años. Una elección que ha generado muchos comentarios por el contraste con la situación de Leonor y Sofía, que también compartieron momentos familiares públicos con la princesa griega. No obstante, desde el entorno de Irene insisten en que no existió ningún tipo de agravio ni distanciamiento, sino una voluntad consciente de premiar la cercanía cotidiana y el afecto personal por encima del linaje institucional. El último adiós a Irene de Grecia fue una muestra visible de la unión familiar en medio del dolor. Hemos hecho alusión antes a la emoción de la reina Sofía, protagonizando escenas poco habituales en una figura acostumbrada a mantener la compostura incluso en los momentos más difíciles. Arropada por buena parte de sus nietos, encontró apoyo constante también en Leonor y Sofía, que no se separaron de su lado durante la ceremonia. Gesto especialmente significativo fue el protagonizado por Irene Urdangarín y Victoria Federica, encargadas de portar esos cojines con las condecoraciones de la princesa, un papel cargado de simbolismo que subrayó la cercanía entre generaciones y su cercana relación con su tía abuela. La ausencia más comentada, ya lo dijimos, fue la del rey emérito Juan Carlos. Pilar Eire ha dado otra versión bastante distinta. Dicen que se encontraba mal y que los médicos le aconsejaron no volar, pero a ella le han dicho que esto no es cierto, que iba a venir, pero que se le recordó desde Casa Real que no podía pernoctar en la Zarzuela, y entonces dijo que no venía. Por eso se ha buscado esto de los médicos. No se entiende por qué cada 2x3, estoy citando a Pilar Eire, va a las regatas o a las carreras de coches. Es difícil de creer. No le dejaban dormir y con chulería dijo, pues no voy. Bien, se está hablando mucho, han llegado a sacar artículos donde hablan de que el fallecimiento de Irene de Grecia también ha destapado una cercanía, hasta el momento desconocida, entre Irene Urdangarín y sus primas Leonor y Sofía. Esta es algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Os voy a leer este artículo porque yo no sé, en fin, a ver si lo encuentro un momentín. Vale, en estas imágenes que os hemos ido mostrando del funeral de Irene de Grecia, bueno, pues dicen que se ha roto ese cordón sanitario, lo definen así, entre Leonor y Sofía y su prima Irene Urdangarín. En el programa presentado por Àngels Barceló en la cadena SER se habló de eso en palabras de Martín Bianchi, que es experto en Casa Real, y dice lo siguiente. Perdón. Me llamó la atención la separación de las familias. No hubo, al menos yo no lo he visto en ningún sitio, ningún tipo de contacto entre Felipe, Leticia y sus hijas con el resto. Dice, pensé que Leonor y Sofía no tenían relación con sus primas. Como cualquier acto, y esto lo venimos remarcando desde hace varios días, el protocolo se impuso y quedó reflejado en las imágenes, pero un vídeo también publicado por las cuentas oficiales de Casa Real muestra que existió una interacción entre Leonor y Sofía con Irene Urdangarín, muy breve, y que, como es habitual, pues no se ve absolutamente todo lo que sucede. Un momento en el que las primas caminaban y charlaban discretamente en la comitiva familiar que acompañaba al féretro de Irene de Grecia. Ha salido antes, ¿vale? Pero no se termina de ver por la oscuridad un poquito de la imagen, y porque uno de los hijos de Ana María de Grecia tapa justo ese instante.
Creo que sí podemos tener la foto. Creo que la vamos a tener, os la voy a mostrar. Vale, haced un poco de zoom o encaje de bolillos, ¿vale? Lo tengo que pasar muy lento, ¿vale? Y lo vemos por aquí, ¿vale? Distinguimos a Irene y a Sofía y Leonor, en este caso tapada. Ahí pone los nombres Leonor, Irene y Sofía. Un momento muy breve. Vemos a Pablo y a Miguel por detrás, que son más altos. Y aquí las vemos, en este caso, juntas. Es esta imagen también. Pero aquí es donde se ve mejor. A ver si puedo hacer un poquito más de zoom y para que lo veáis. ¿Vale? Aquí. Leonor, Irene y Sofía. Van juntas en la misma fila, paralelas y hablando. Es un poco lo que se ve. Voy a pasarlo porque el vídeo es apenas de 10 segundos y esto ocurre en apenas 2. Leonor, Irene y Sofía. Vale. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y seguimos en este caso con más noticias al respecto. Y es que debido a los acontecimientos trágicos que han pasado en España, Felipe y Leticia se trasladaron de urgencia. Ayer estuvieron en Córdoba, en Adamuz. Y la reina Sofía ha ampliado su tiempo en Atenas. Y curiosamente se encuentra acompañada por Irene Urdangarín. No hay muchos datos. Sí se ha filtrado esto, que han alargado su estancia y que ha sido vista acompañada de un grupo de amigos y familiares en un hotel distinto al elegido para su descanso. Dice, entre los miembros de su familia llamaba poderosamente la atención la presencia de su nieta Irene, la hija de la infanta Cristina Iñaki Urdangarín, que prefirió estar más tiempo al lado de su abuela para acompañarla en este difícil proceso de asimilación de la ausencia. Dicen poquito más, que su vínculo con su nieta Irene es especial, sobre todo después de que la joven de 20 años viviese con ellas en el Palacio de la Zarzuela en 2023 y que durante este tiempo atesoró muy buenos momentos con su abuela y también con la tía Pecu. Dicen que en esta pillada estaba junto a un ventanal. La madre del rey Felipe VI fue vista en la 10ª planta del lujoso complejo hotelero de 5 estrellas. Estaba junto a un ventanal compartiendo mesa y mantel con su nieta y otras personas. No trataron de esconderse de miradas indiscretas y tampoco tuvo reparo en saludar con amabilidad a quienes la reconocían y se acercaban. Prueba de que su compromiso va mucho más allá de su dolor personal. Y ya vamos con la última noticia, porque claro, es que el tema es que como Irene de Grecia era la gran desconocida, pues ahora todo lo que se está filtrando, nada podemos decir que no sea verdad. Se ha aclarado algunos de estos asuntos sobre el reparto de bienes y han dicho lo siguiente, yo por contar todo, Se revisó por parte de la familia real en el exilio una reclamación y finalmente se les dio unos palacios que después Constantino entregó a cambio de un dinero, ¿vale? Esto es porque hay muchas dudas sobre el patrimonio de Irene de Grecia. Fueron 16 millones de euros para Constantino, el hermano de Irene, pero a Irene le quedaron solamente 900.000 euros. ¿Qué hizo Irene de Grecia en ese momento con ese dinero? Pues montó la ONG, porque ella es la mística de la familia. Esto lo ha contado el director de la revista Lecturas. Dice que con estos 900.000 euros compró vacas que mandó a la India.
y ella estuvo viviendo una temporada allí, ya lo contamos, con el objetivo de alimentar a la gente. Esas vacas, cuando llegaron a la India, pues resulta que son un animal sagrado, así que no se las pudieron comer. Una aclaración, una conclusión que yo no sé si es muy afortunada. En este caso dicen que a Irene de Grecia la hemos mantenido entre todos con el presupuesto de la Casa Real. Dice, por lo tanto, ha muerto prácticamente sin nada material. Dice, con lo cual la herencia a Irene Urdangarín y al resto de sus nietos pues es prácticamente simbólica. Versión bastante radical a todo lo que se está diciendo. Bien, yo tengo otra versión y la he estado consultando. La historia esta de los palacios de Constantino yo no la sabía, pero mi versión es que efectivamente esos 900.000 euros, ¿vale? Y no se gastó todo ese dinero, evidentemente, en crear la ONG. Venían de un acuerdo con el gobierno de Grecia tras expropiarles algunos de sus bienes a la familia real griega. Entonces no sé si estamos hablando de los mismos 900.000 euros o de otros diferentes. Me llama la atención porque las cifras son las mismas en todo caso. Tampoco es verdad que nosotros la estábamos manteniendo. Si alguien la mantenía, si queremos llamarlo así, era la reina Sofía. La reina Sofía compartía su asignación, en este caso con su hermana. La asignación venía en un principio por parte de Juan Carlos I, que no sé si ahí recibía exactamente asignación, porque era la reina, y posteriormente por parte de su hijo Felipe VI, ya a la reina, en este caso como emérita. Sí, alguna gente, bueno, ya sabemos que cuando suceden este tipo de decesos, este tipo de fallecimientos, ¿no? Pues siempre tienen que dar la nota con comentarios que no sé si son los más adecuados. Por ahí he llegado a oír que Irene de Grecia era una ocupa en la zarzuela, así, a bocajarro. Yo creo que nunca la hemos visto con grandes lujos. No creo que en este sentido se le pueda acusar de derrochadora. Si recibía esa asignación por parte de su hermana, bien que hizo. Han comparado un poco situaciones y han dicho que qué pasaría si Thelma Ortiz se fuese a vivir a Zarzuela, que si la íbamos a seguir manteniendo todos. Bueno, son diferentes épocas, pero yo no creo que en este sentido bueno, pues haya habido maldad, algún tipo de maldad por parte de Irene de Grecia o simplemente cara dura de vivir allí, o no sé, me parece ya que son especulaciones un poquito raras. Así que con este baile de versiones nos quedamos. De momento se desconoce el patrimonio, como digo, por aquí dicen que es más bien una cosa simbólica. A Irene Urdangarín, a la que han bautizado como heredera universal, nos queda claro que si no la quería, al menos la tristeza, la emoción que demostró en el funeral era bastante real y llamó la atención. Y ahora cabría un poco investigar por qué. ¿Por qué había esa relación tan cercana de los Urdangarín, en este caso con Irene? Y si se refiere a poquitos años atrás o realmente es algo que se ha dado en el tiempo. A todos nos ha sorprendido esta noticia y creo que va a seguir dando que hablar. No quiero obviar la versión, por supuesto, que dicen que era para dar un golpe a Leticia, dejar a Sofía y a Leonor fuera. Yo creo que no, en este sentido, Sofía y Leonor están más que asistidas, Irene también, sus hermanos también. Y bueno, pues la verdad, creo que al final todo este tema de la herencia nos deja más interrogantes que respuestas. Es un poco mi opinión. La vuestra la podéis dejar abajo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Yo os dejo más vídeos aquí y en el canal JDC, también en el canal de WhatsApp.
Gracias por estar ahí.